Hola, bienvenidos a El reflejo de los astros. Hoy vamos a hablar de lo que representa Venus en una carta astral. Vamos a señalar solo a Venus, por ejemplo, en esta carta astral. Lo primero que vamos a decir es que Venus es un planeta rápido. eh, Su velocidad es más o menos pues como la del Sol, ¿no? Más o menos. O sea, a signo por mes. O sea, su velocidad es, como decimos, bastante rápida, y esto hace que tenga mucho que ver con los aspectos psicológicos de la personalidad del nativo y con esa parte más visible de la personalidad, ¿no? Siempre decimos pues que los planetas interiores, o también llamados personales, son los más fáciles de ver. Estaríamos hablando de la Luna, del Sol, Venus, Marte, y nos quedaríamos ahí, ¿no? Porque luego ya, si vamos a Júpiter, es un planeta más social. Luego tenemos que ver qué es lo que representa Venus. Bueno, en estos vídeos que estamos haciendo así un poco didácticos sobre los planetas y sobre cómo leer cartas astrales, tenemos la intención de desmitificar un poco la visión que tenemos de cada planeta, ¿no? La visión tradicional de Venus es un planeta femenino, tiene que ver con el amor, con las relaciones de pareja, amorosas, etcétera, ¿no? Y sí que es cierto que tiene que ver con eso, ¿no? Pero es mucho más que eso, es mucho más amplio. Y si pensamos en el planeta de una forma un poco más seria, intentando analizar qué tipo de energía es la que representa Venus, tiene que ver más con el tema del disfrute de la vida, la sensación de armonizar con nuestro entorno, con la naturaleza, con todos aquellos placeres que nos puede dar el estar viviendo en este planeta, ¿no? Empezaríamos por los sentidos. El sentido de la vista, que nos hace ver, poder apreciar la belleza, ¿no? Eso también tiene que ver con Venus, por ejemplo. Con la belleza también tiene que ver el arte. O sea, vamos relacionando un poco todos estos conceptos porque están muy relacionados, ¿no? Y si un arte, porque hoy en día también hay un concepto de arte distinto, ¿no? Ha ido cambiando, pero fijaos lo que voy a decir. Si un tipo de arte no es bello, no tiene que ver con Venus. O sea, tendría que ver con otros planetas. No digo que sea arte o que no lo sea, pero en este caso no tendría que ver con Venus. Porque Venus busca ese placer en la belleza, ¿no? Y así con todos los sentidos. El olfato, el oler una flor, el oler en la montaña los árboles, o un perfume, por ejemplo, ¿no? Eso también es Venus. ¿Qué más? El gusto, por ejemplo, comer una comida sabrosa, ¿no? Los dulces, el chocolate, ¿no? Todo eso tiene que ver con este planeta. Si nos vamos al del oído, la música, por ejemplo, es muy venusina, evidentemente. Aunque la música también, dependiendo de qué tipos de músicas, puede variar, ¿no? Una música más estridente, quizás la relacionaríamos también con otros planetas, etcétera, ¿no? Pero una música armónica tiene que ver con Venus. Sonidos de la naturaleza, muchas veces de estos relajantes, un río cuando corre, el sonido de las hojas, del viento, incluso los pájaros, todo eso son sensaciones placenteras que nos da Venus, ¿no? Por supuesto, también el sentido del tacto. Esto nos puede llevar también a la relación con otras personas, el tocarse, el sentir una caricia. Todo eso tiene ese sentido venusino. Entonces, Venus al final nos está hablando de la forma en la que nosotros somos capaces de disfrutar de todos esos sentidos y quizás también de otros sentidos más elevados, ¿no? Que no son estrictamente los sentidos físicos. Esto nos lleva también a la armonía,
el disfrutar con los amigos, con las relaciones. Por eso digo que no tiene por qué ser una relación de pareja, amorosa, etcétera. Solo concretamente puede ser amigos, el disfrute de observar el arte, de ir a una actuación que nos gusta, de ver una película. Todo eso tiene que ver con el disfrute, como decimos antes, y con el ocio, con nuestro tiempo libre. Al final, como veis, según vamos avanzando y adentrándonos en ese concepto, nos van surgiendo otras cosas relacionadas, porque claro, evidentemente también tiene que ver con el tema amoroso, porque el tema amoroso tiene que ver con todo esto del que hemos estado hablando, ¿no? Aunque también entran otros, en el tema de las relaciones de pareja y amoroso, entra también otros planetas que afectan mucho, ¿no? Como pueden ser Marte, como puede ser la Luna, incluso el Sol, que es nuestro ego, ¿no? La Luna, los sentimientos, las emociones que nos genera. Marte también con la búsqueda del deseo, ¿no? Más bien con la búsqueda del placer, ¿no? Que sería ese deseo. Entonces, Venus es todo lo que hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Por supuesto, si vemos al planeta en su casa y en su signo, también nos va a dar indicaciones pues de qué tal se encuentra ese planeta en el signo, ¿no? En este caso, si vemos esta carta astral, que sería concretamente la de Pablo Picasso, el pintor, vemos como Venus está en Libra. El regente de Libra es Venus, por lo tanto está aquí en domicilio, está muy bien posicionado por signo. Cuando hablamos de domicilios, hacemos referencia a la similitud que tiene la energía de Venus con la energía de Libra, ¿no? O sea, en otros vídeos decíamos como que los planetas serían los personajes y los signos serían el ambiente en el que se encuentran en ese momento, ¿no? En un ambiente se encuentran mejor o en otro peor. Y luego la casa nos daría el ámbito de la vida en el que nos estamos moviendo, ¿no? En la casa 3, que sería este caso, estaríamos hablando del ámbito más cercano, el entorno conocido de la persona, ¿no? Una persona con planetas en la casa 3 es una persona con interés en conocer, pero más en su ámbito más cercano, ¿no? Si nos vamos a la casa 9 sería lo contrario, sería el conocer en el ámbito lejano. Entonces esto ya nos da alguna pista, ¿no? Por ejemplo, si Venus lo tiene en la casa 3, vamos a decir que en principio esta persona es más dada a disfrutar de las cosas cercanas, no necesita tanto igual viajar o estudiar cosas que son desconocidas para poder disfrutar, ¿no? No tendría esa necesidad. Y luego iríamos viéndolo, como siempre, los aspectos que hace Venus a otros planetas. Tenemos que ir viendo también con qué exactitud se dan estos aspectos, porque cuanta más exactitud tenga, más importancia le vamos a dar a ese aspecto. Va a tener una mayor influencia en la carta de la persona. Aquí vemos que Venus está bien aspectado a la Luna, con un sextil, con 3 grados, aquí seguramente lo estáis viendo muy pequeño, pero ya os digo, sería Venus sextil Luna con 3 grados 40 minutos, ¿vale? Entonces tendríamos un sextil que podríamos decir que es bastante exacto y que va a tener influencia en esta carta. Como la Luna nos está representando las emociones, el lado interior de la persona, esto sería en principio un aspecto muy positivo, porque imaginemos que no fuera así, que fuera un aspecto tenso, ¿no?, de Luna-Venus. En principio, cuando juntamos la Luna y Venus, ¿qué nos da? Nos da el aspecto más femenino de la persona, ¿no? Pues si esta persona, la Luna son las emociones y el disfrute de la vida sería Venus, por simplificar un poco, y esta persona lo tiene aspecto tenso, quiere decir que no se siente bien cuando experimenta esas emociones, ¿no?
O sea, la parte emocional y su parte de disfrute están mal, están vibrando mal, entonces siempre van a surgir esos problemas. Otra cosa que he dicho, pues del aspecto femenino, sí que es cierto que Venus siempre se relaciona con lo femenino. De hecho, como ya sabéis, el símbolo astrológico de Venus luego se utilizó como representativo del femenino o de mujer, y Marte, el símbolo de Marte, se utilizó como el de hombre, ¿no? Pero esto es así exactamente, o sea, Venus representa a la mujer y Marte al hombre. Pues no, tampoco es así. Es una parte femenina, evidentemente, tiene más que ver con esa energía, pero todos vamos a tener los dos planetas y todos vamos a tener estas dos energías. Si alguien no tuviera Venus en su carta, cosa que es imposible, ¿no? Pero si existiera alguien que no lo tuviera, pues tendría una vida tremendamente triste, en la que no podría disfrutar de nada, nunca estaría a gusto ni feliz, ¿no? O sea, es que evidentemente no podemos prescindir nadie de ningún planeta. Pero bueno, como decimos, sí que se corresponde un poco a esa energía femenina, yin. El Marte sería yang, energía femenina más pasiva, más activa sería la masculina, ¿no? Pero con esto pues no simplifiquemos demasiado y vayamos a decir cosas, pues por ejemplo, como que Venus representa a una mujer en la carta, no, porque muchas veces todos tenemos mezclados esas energías, ¿no? O sea, no tiene por qué ser una mujer. Bueno, continuamos con esta cuadratura a Marte, Venus-Marte. Venus y Marte, cuando los juntamos, lo que nos da es esa energía vital, la energía sexual también, ¿no? Mezclamos los dos sexos, por así decir, y nos da mucha energía física, ¿no? También, aparte el Sol también, evidentemente. Marte en aspecto inarmónico con Venus también nos puede hablar de una persona que necesita la acción para sentirse a gusto. Es una persona que al estar tan tenso quizás necesita a veces violencia, ¿no? O sea, pueda disfrutar. A veces este tipo de personas que salen a divertirse y al final acaban peleándose con otros y tal, muchas veces también tiene que ver con eso, porque es su forma de disfrutar, ¿no? Hombre, evidentemente luego tiene que tener otros aspectos también tensos del Sol para convertirlo pues en una persona violenta, ¿no? No tiene por qué ser simplemente porque tengas Marte mal aspectado a Venus que vayas a ser violento cuando sales por ahí, ¿no? Tampoco es eso. Si luego nos fijamos también en los signos donde están los planetas, que siempre hay que hacerlo, vemos como Marte está en Cáncer y Venus estaba en Libra, como hemos dicho antes. Esto hace que sean signos bastante incompatibles entre sí, desde el punto de vista de que Libra es de aire, es un signo más mental, al que le gusta la relación con otras personas armónica, una convivencia, llevarse bien con todo el mundo, ¿no? Y Cáncer es un signo de agua, emocional, más interior, más mirando hacia sí mismo y hacia las personas que tiene alrededor, conocidas, de la familia, etcétera, de casa. Quizás en ese caso puede haber un conflicto entre su vida social y su vida más íntima, ¿no? Eso nos podría estar indicando también esta posición. Continuamos con el trigono a Plutón, Venus trigono Plutón, un aspecto también positivo porque Plutón tiene ese carácter profundo de búsqueda de la verdad, no le vale lo superficial, ¿no? O sea, y Venus sí que puede ser en ciertos momentos superficial. Entonces, si Venus estuviera mal con Plutón, ahí pueden surgir bastantes problemas de personalidad, ¿no? Porque lo profundo muchas veces está reñido con lo superficial, ¿no? Esas apariencias
Venus a veces tiene que aparentar. Tampoco tiene por qué ser siempre negativo, ¿no? Esa visión de es que esa persona falsa porque tiende a aparentar los sentimientos que no tiene, etcétera, ¿no? Eso sería en un caso negativo, pero evidentemente todos tendemos a veces que esconder un poco, entre comillas, ciertos sentimientos o ciertas emociones, porque si no, si fuéramos diciéndole a cada persona que vemos por ahí que no nos cae bien, le fuéramos diciendo 4 cosas, pues al final la relación que vamos a tener con los demás no va a ser buena, ¿no? Ese callarse es un poco Venus el que te está haciendo que te muerdas un poco la lengua, ¿no? Pero todo está en su medida, a veces eso está bien, ¿no? Entonces, en este caso, al tener Plutón en Trígono, pues es algo positivo, ¿no? Incluso puede hacer, pues, que tú seas capaz de encontrar esa verdad en lo bello, esa verdad en el disfrutar, pero que te hace huir un poco de esa parte superficial que tiene Venus, ¿no? Entonces, esas dos energías las integras bien y puede ser algo muy, muy positivo, ¿no? Porque además, si os dais cuenta, pues aquí está Plutón en Tauro, ¿no? Como hemos dicho antes, Libra tiene como a Venus como regente, pero Tauro también tiene a Venus como regente, ¿no? Entonces esto estaría ahí un poco, pues, confirmando esta relación de Venus, o sea, perdón, de Libra con Tauro, ¿no? O sea, Libra representa esa armonía y Tauro lo natural también, ¿no? Por eso también a veces se relaciona con el arte Tauro. No me extraña que sea la carta astral de Pablo Picasso, un pintor reconocido, ¿no? Porque tiene que ver aquí mucho el arte, ¿no? Luego aparte que Venus lo tiene en sextil con el ascendente también, o sea, tiene esa relación, ¿no? Tiene un Venus aquí potente. Luego para ver toda esta vertiente artística, ¿no? Del pintor, pues habría que ir a los demás planetas, ir viendo en qué casas están. Como veis, está en la casa 10, por ejemplo, muchos planetas, y tendríamos que ir viendo otras cosas, ¿no? Pero ese Venus también está explicando, ¿no? Porque si tú disfrutas con lo que haces, para hacer un arte que sea sincero, que sea bello, que sea buen arte, tienes que disfrutar con lo que haces, ¿no? No tienes que hacer solamente por el hecho de que los demás vean lo que haces, ¿no? Que ese sería un poco el objetivo del Sol, ¿no? El mostrarte, ¿no? Pero Venus lo que hace es que tú disfrutes con ello. Entonces, este Venus pues nos está dando muchas claves y nos va dando también muchas claves del comportamiento de la persona en la relación con otras personas, ese mostrarte tal y como eres con los demás, ¿no? De una forma extrovertida. Todo eso tiene que ver con ese Venus bien aspectado, una persona muy cariñosa, etcétera. Esas personas suelen tener un Venus bien aspectado. Una persona que por el contrario pues le cuesta relacionarse de una forma más armónica, ¿no? Espontánea con los demás, etcétera. En el caso de tener buenos aspectos a Venus, suelen ser personas que tienen facilidad, ¿no? Esa espontaneidad. El caso contrario, pues sería pues más forzado, ¿no? Es una característica bastante visible, ¿no? Cuando conoces a alguien o cuando tienes un trato, te puedes hacer una idea, ¿no? Ese Venus, ¿cómo está? ¿Estará bien aspectado? ¿Estará mal? O gente que sabe disfrutar, sabe dejarse llevar en momentos dados, o lo contrario, ¿no? Gente que parece que nunca se lo pasa bien, que tiene un bloqueo, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues esto es un poco lo que nos explica Venus y de la forma que tenemos que mirarlo, ¿no?
Venus por signo, por casa, Venus con los aspectos a los demás planetas. Es un planeta, como hemos dicho, personal, y la relación que tiene con los demás planetas es donde nos va a dar esos aspectos psicológicos, ¿no? Porque si, como hemos dicho otras veces, nos vamos a planetas exteriores, no podemos hacer esto, ¿no? Porque ya estos planetas los tendríamos que relacionar, por ejemplo, Neptuno, Plutón, incluso Saturno, Urano y Júpiter también, tendríamos que relacionarlos con estos otros planetas interiores para ver las características concretas de la psicología de una persona. Así que bueno, pues dejamos aquí el vídeo. Espero que os haya parecido interesante esta visión de Venus, de qué nos dice Venus en una carta astral. Luego una cosita que se me olvidaba también, claro, si luego tenemos los tránsitos y vemos los tránsitos que está haciendo, que se están dando a tu Venus, ahí también puedes ver un poco cómo te va a afectar esos tránsitos, positivos o negativos, en esa capacidad de disfrute que tú vas a tener, ¿no? En un momento concreto de tu vida. Y sin más, pues nada, acabamos aquí. Gracias por seguir en el reflejo de los astros y nos vemos en el siguiente vídeo.